Bien, entonces vamos a, vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces vamos a iniciar una nueva sesión en ERE, ¿no? Entonces, para eso nos vamos acá al, al inicio donde están los programas, donde tenemos instalado ERE. Vamos a abrir ERE. Bien, estamos visualizando. Lo primero que tenemos que hacer, hemos dicho, es editar. Y especialmente eso es para cambiar el tamaño en 14 y darle negrilla, ¿no? Eso es para poder visualizar de mejor manera. Bien, entonces ya tenemos acá nuestra consola, ¿no? Pero siempre para una sesión tenemos que abrir un nuevo script, que es un editor, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a colocar este símbolo de numeral, nosotros ponemos para que el programa no piense que es una orden, no sea una instrucción que nosotros estamos dando. Entonces, estamos acá en vectores, ¿no? Eh, eh, Creación, generación de vectores. Los vectores son los objetos básicos que nosotros vamos a utilizar en ERE, ¿no? Aquí también podemos poner vectores. Son objetos básicos en ERE, ¿no? En ERE, ¿no? ¿Por qué son objetos básicos? Porque solamente estos vectores, ¿no? Tienen una sola información sobre una sola variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos indicado, habíamos generado un vector que se llama biomasa. Entonces, ahí solamente estaba los datos de la variable biomasa, ¿no? Habíamos creado también otros datos, otro vector de datos de caracteres con los nombres comunes de las especies. Entonces, solamente va a representar una variable, ¿no? Entonces, acá nosotros, un poco resumiendo, habíamos indicado que tenemos vectores numéricos, ¿no? Numéricos, y que estos vectores numéricos nosotros normalmente los generamos a partir de lo que es el uso de la función de concatenación, ¿no? Entonces, por ejemplo, solamente para recordar, habíamos explicado, por ejemplo, el diámetro. Yo puedo crear un vector diámetro, ¿no? Y ese vector diámetro entonces va a ser eh, igual a la concatenación. Estoy utilizando la función de concatenación y podría colocar entonces acá 34.5, coma, ahora voy a presentar otro valor, ¿no? 45.7, coma, puedo tener 74.1, coma, 65.8. Aquí ya tenemos entonces, fíjense, un elemento, dos, tres, cuatro elementos que tiene ese vector numérico diámetro, ¿no? Podemos tener 56.7, ¿no? Podemos tener 45.3, podemos tener también 57.9, ¿no? 61.9. Podemos tener acá 59.2, ¿no? Y entonces ahí tenemos ya varios elementos. Y entonces podemos cerrar. Cuando nosotros cerramos, entonces estamos eh, indicando acá que nuestro vector numérico diámetro tiene un número de elementos, ¿no? Lo primero que yo tengo que saber cuántos elementos tendrá nuestro vector numérico. Y eso lo hacemos con una función que se llama length, y ahora el nombre del vector que es diámetro, ¿no? Diámetro, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos correr esta parte, vamos a tener que son nueve valores que tiene ese vector diámetro. Podemos entonces adicionar uno más acá para que sean 10. Entonces vamos a tener 60.3. Bien, y ahora entonces vamos a ver que hemos adicionado un valor y ahora hacemos correr y ahora son 10 valores. Entonces tenemos 10 valores entonces del diámetro, ¿no? Tenemos 10
10 mediciones. 10 mediciones del diámetro. 10 mediciones del diámetro, ¿no? Entonces, tenemos, en otras palabras, 10 árboles, ¿no? Y 10 árboles hemos medido su diámetro. Entonces, esa es una manera de generar un vector numérico, ¿no? Ese vector numérico que nosotros hemos generado, ¿no? Podemos saber qué clase de objeto es. Entonces, para saber qué clase de objeto es, podemos utilizar la función class, ¿no? Y acá vamos a tener entonces en la función class, queremos saber qué clase será el objeto diámetro, ¿no? Y entonces acá hacemos correr y nos va a decir que es un vector numérico. Entonces acá esta es la respuesta, es un vector numérico, ¿no? Entonces acá es un vector numérico. Entonces acá vamos a colocar, eso es numérico. Bien, entonces ya tenemos ahí definido algunas características de ese vector que hemos generado que se denomina diámetro. Ahora, podemos hacer algunas preguntas. Por ejemplo, podemos indicar, ¿será el vector diámetro un vector de caracteres? ¿No? Entonces, para eso vamos a utilizar la función is.character. Entonces, esta función está haciendo una pregunta. ¿Será el vector diámetro, un vector de caracteres? Entonces, acá que tenemos que colocar diámetro, ¿no? Diámetro. Y ahora vamos a hacer correr. La respuesta va a ser una respuesta lógica. Y aquí dice falso, ¿no? Falso. Eso significa entonces que eso no es correcto. El vector diámetro no es un vector de caracteres, ¿no? Porque es un vector numérico. Entonces, acá nosotros vemos que eso es falso. Aquí tenemos que es falso. Bien, entonces aquí podemos ver entonces que ese vector es un vector numérico, no es un vector de caracteres, sino es un vector numérico. Bien, entonces nosotros podemos ir generando varios vectores numéricos utilizando esa función de concatenación. No nos olvidemos que acá la función de concatenación es la letra C y los paréntesis. Nosotros vamos adicionando elementos a ese vector numérico, pero están separados acá por comas. Entonces, cada separación, cada nuevo elemento, nuevo valor de ese vector numérico diámetro, tiene que ser separado por una coma y además tiene los decimales, están definidos por los puntos, ¿no? Bien. Ahora, nosotros también podemos generar vectores numéricos sin utilizar esta función de concatenación C, sino más bien utilizando otras funciones, otras órdenes que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, acá vamos a colocar, bueno, acá vamos a hacer antes, vamos a colocar, para que pueda estar claro esto, estamos generando vectores numéricos y acá podemos decir que primeramente hemos generado ese vector numérico diámetro, pero acá utilizando la función de concatenación, C, ¿no? Ahí tenemos C, esa es la función que hemos utilizado, pero también nosotros podemos generar vectores numéricos, ¿no? Utilizando otras funciones, no solamente la función de concatenación. Podemos hacer, por ejemplo, acá, ¿ven? Utilizando la función de secuencias, ¿no? La función de secuencias. Entonces nosotros podemos generarnos un vector numérico utilizando la función de secuencias. Esa función de secuencias tiene las siguientes sentencias, sec, paréntesis, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos definir una secuencia y esa secuencia entonces va a ser sec, ¿no? Paréntesis. Entonces nosotros vamos a decir en qué número va a comenzar la secuencia y en qué número va a terminar. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, quisiéramos
generar un vector numérico de los límites de clase. Límites de clase, estamos hablando cuando generamos tablas de frecuencia. Entonces nosotros podemos decir, voy a, acá, vamos a colocar mejor, generar un vector de los límites de clase, del diámetro, por ejemplo, del diámetro, ¿no? Generar un vector de los límites de clases del diámetro, ¿no? Comenzando con, por ejemplo, 50 centímetros de diámetro y culminando en 95 centímetros, ¿no? En 95 centímetros de diámetro y con un intervalo de clase de 5 centímetros. O sea, yo quiero generar límites de clase que empiecen con 50. La primera clase entonces va a ser de 50 a 55, ¿no? Porque ese intervalo de clases son de 5 centímetros. La segunda clase va a ser de 55 a 60 y así sucesivamente. Entonces, le voy a dar un nombre a este vector que voy a generar. Voy a darle límite, estoy dándole un nombre, límite clases. Bien, entonces ese va a ser el nombre. La secuencia para que nosotros podamos generar, siempre va a empezar, ¿no? Entonces, con el valor de inicio, entonces nosotros vamos a colocar, para esto, el valor de inicio, hemos dicho que va a ser 50 centímetros. Entonces acá vamos a colocar que va a empezar from, va a ser de qué valor va a comenzar. Va a comenzar en el valor de 50 centímetros, coma, ese es el primer argumento de la función sec. El segundo argumento nos dice hasta qué valor va a ser. Entonces nosotros colocamos acá este argumento to, que significa hasta. Entonces, acá hemos dicho hasta qué valor, hasta 95 centímetros, 95. Ahora, el siguiente argumento que tenemos es, ¿cuál va a ser de cuánto en cuánto queremos que se generen esos valores? Hemos dicho de 5 en 5. Entonces, para eso vamos a tener el argumento by. Entonces, aquí colocamos igual 5. Entonces, estamos dando una orden donde nosotros vamos a generar entonces un vector numérico que va a comenzar en 50, va a culminar en 95, pero va a estar separado. Los valores que vamos a generar van a estar separados por una longitud de 5 centímetros. Entonces, ahora nosotros queremos visualizar ese objeto, entonces colocamos límite punto clases, ¿no? Entonces vamos a visualizar ahora qué es lo que hemos generado. Hacemos correr y justamente acá tenemos los límites de clase del diámetro, ¿no? Entonces, acá tenemos entonces los límites de clase del diámetro, el resultado es ese que tenemos ahí. Entonces, fíjense lo que nos ha generado. Nos ha generado un vector de ¿cuántos números? Aquí tenemos entonces 6, 7, 8, 9, 10 números, ¿no? 10 números. Entonces, tenemos nosotros ya ese nuestro vector numérico que es límite de clases. Entonces, la primera clase del diámetro va a ser de 50 a 60, mejor dicho, de 50 a 55, la segunda clase de 55 a 60, la siguiente clase de 60 a 65, de 65 a 70. Vamos a ir hasta las últimas clases de 85 a 90, de 90 a 95. Esos serían entonces clases o límites de clase, ¿no? De la variable diámetro. Y ahora, si nosotros queremos ver si efectivamente este es un vector numérico, hacemos lo mismo que el anterior, ¿no? Vamos a ver cuántos valores tendrá. Vamos a utilizar lem, límite clases,
Bien, esa es una pregunta. Otra pregunta que vamos a hacer también es qué tipo de clase, qué clase de objeto es límite clases. Entonces, para eso utilizamos class, límite, límite clases. Bien, y el otro que vamos a preguntar, por ejemplo, podríamos preguntar lo mismo. ¿Será un vector de caracteres el vector que hemos creado, que es límite clases? Entonces colocamos is. Pero podemos preguntar ahora más bien, ¿será un vector numérico el vector límite clase? Entonces vamos a colocar is numeric, is numeric límite, límite clases. Bien, entonces acá vamos a tener las tres respuestas. Hacemos correr y las respuestas son que tenemos acá, tenemos 10 valores, 10 valores de límite de clase. Tenemos 10 valores. Perdón, esto tiene que ir acá. Tenemos acá tenemos que colocar, hemos dicho acá que tenemos 10 valores. Ese es el número de datos que tiene, 10 valores. Bien, la clase, ¿qué clase es? Es una clase de objeto numérico. Numérico. Además de eso, la pregunta de si es un vector numérico, eso es true, eso significa que eso es verdadero. Verdadero. Entonces ahí tenemos las respuestas, ¿no? Entonces hemos generado un número de datos, de numéricos, pero utilizando esta función de la secuencia, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros podamos mencionar. Ahora, otro aspecto importante también que nosotros podemos hacer con estas secuencias al generar un vector numérico, pero en otro sentido. Por ejemplo, acá podemos decir generar un vector, de los límites de clase, ¿no? Del diámetro, de clase del diámetro, pero en este caso acá, lo mismo, comenzando con 50 y culminando, no, entonces eso no va a cambiar, comenzando, comenzando con 50 centímetros y culminando en 95 centímetros, ¿no? Y aquí es lo que vamos a cambiar, ¿no? Y con un número, ahora yo ya no voy a definir acá entonces cada cuánto quiero generar esa secuencia, sino el número de datos que quiero, ¿no? Entonces acá voy a indicar, por ejemplo, que quiero que tengamos, por ejemplo, que tenga 10 datos, ¿no? 10 datos. Y un número, y un número de, y un número de, por ejemplo, 12 datos. Y un número de 12 datos. Entonces acá, 12 datos. Entonces acá no estoy indicando cada cuántos centímetros quiero generar esta secuencia, sino quiero 12 datos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar ahora, ¿no? Otro vector que se va a llamar también límite de clases, pero acá no hay un ancho de la clase, no hay un ancho del diámetro, sino más bien ahí nos está diciendo en acá el número de datos que nosotros queremos en ese vector numérico. Entonces vamos a colocar lo mismo, límite, punto clases, ¿no? Y ahora vamos a tener una secuencia, ¿no? Límite clases, vamos a tener una secuencia, sec. Y lo mismo que el anterior, vamos a comenzar con 50 centímetros, vamos a culminar en 95, ¿no? Eso no cambia. Acá lo que va a cambiar es el tercer argumento. Ya no podemos decir by, es cuando nosotros, el argumento que nos dice cada cuántos centímetros queremos generar esos números, cada 5 centímetros, cada 10 centímetros. Entonces, ahora vamos a utilizar otro argumento, ¿no? Que es justamente el argumento length out. Entonces, nosotros vamos a poner acá ese argumento length. Este argumento
length.out, nos está diciendo cuántos datos, ¿no? Cuántos datos queremos. Hemos dicho entonces acá que queremos 12 datos. Entonces acá, length.out nos va a permitir que nosotros establezcamos, ¿no? Ese argumento del número de datos que tenemos, ¿no? Entonces lo que estamos cambiando acá es el tercer argumento de esta función sec. El primer argumento se mantiene from, a partir de qué diámetro. El segundo argumento también se mantiene hasta qué diámetro. Y lo que estamos cambiando es el tercer argumento, porque estamos indicando ya no cada cuántos centímetros, sino un número determinado de datos que queremos generar con ese vector numérico. Entonces acá vamos a ver límite clases. Y entonces acá hacemos correr y vamos a tener entonces ahora esos valores. Fíjense, ahora esos valores ya no son valores enteros porque estamos dividiendo, ¿no? Estamos dividiendo. Acá nosotros vamos a poder, vamos a pegar. Entonces, fíjense, acá tenemos, vamos a comprobar también si efectivamente tenemos los 12 datos. Empieza en 50 y culmina en 95. Entonces, eso estamos cumpliendo, el valor de inicio y el valor de final. Entonces, el primer y el segundo argumento han sido cumplidos correctamente. El tercer argumento que decía que tenemos que tener 12 datos, ¿no? Entonces, acá tenemos 1, 2, 3, hasta 8. Acá tenemos 8, 9, 10, 11, 12 datos. Entonces, ahí están justamente los 12 datos, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver que tenemos muchos decimales, tenemos algo de 5 decimales, y nosotros normalmente no queremos ese número de decimales. Podemos querer, sería más conveniente que tengamos solamente un decimal, porque estamos hablando del diámetro, y por lo tanto, para generar, ¿no? Los límites de clase correctamente, entonces nosotros podemos redondear, ¿no? Tenemos que redondear los límites de clase, ¿no? Entonces vamos a redondear los límites de clase, y para redondear entonces esos límites de clase, nosotros vamos a poner clases, y entonces redondeamos. Vamos a utilizar la función round, que es la función de redondeo. Entonces vamos a redondear el objeto que lo hemos denominado límite clases. ¿Con cuántos decimales? Con 1. Y ahora visualizamos nuevamente el objeto límite clases, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver ahora cómo así hemos hecho el redondeo. Hacemos correr. Bien, y efectivamente, entonces tenemos acá ahora, ¿no? Aquí entonces podemos ver, aquí vamos a copiar. Entonces aquí vamos a tener entonces los 12 valores. Aquí sigue los 12 valores, solamente que acá tenemos un solo decimal. Eso significa que vamos a tener, la primera clase va a ser todos los diámetros que empiecen en 50 y vayan hasta 54.1 centímetros. La segunda clase va a ser de 54.1 a 58.2 centímetros. La tercera clase del diámetro va a ir de 58.2 a 62.3 y así sucesivamente. Entonces acá nosotros, ¿cuántas clases vamos a tener? Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 clases. Entonces acá vamos a tener 11 clases de diámetro. Eso es importante. Entonces se tienen 11 clases del diámetro, ¿no? 11 clases del diámetro, ¿no? En este otro caso, en el anterior, acá teníamos cuando habíamos indicado que cada 5 centímetros queremos generar una secuencia. Entonces, ahí tenemos una clase, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solamente entonces teníamos 9 clases, ¿no? 9 clases. Entonces, eso también lo podemos haber colocado acá. Acá lo vamos a colocar. Entonces, acá teníamos entonces 9 clases, ¿no? Entonces, acá tenemos, bien, para que todo quede claro, se tienen
se tienen 9 clases del diámetro. Bien, entonces ahí tenemos las 9 clases del diámetro y nuevamente colocamos acá ese valor. Bien, entonces ya tenemos todo eso definido, ¿no? Y por lo tanto hay dos maneras entonces de generar también estos vectores numéricos utilizando estas secuencias, ¿no? Entonces esto es importante porque esto se utiliza mucho en la generación de las tablas de frecuencia, porque nosotros generamos los límites de clase, ¿no? Entonces, los límites de clase, en resumen, sea de diámetro, sea de altura de cualquier variable numérica, la podemos generar con la función de secuencias, tomando en cuenta dos enfoques. Uno, asignando un intervalo de clases y el otro definiendo un número de datos que al final nos va a definir un número de clases. Un aspecto importante que tenemos que mencionar acá. Cuando nosotros hemos indicado, por ejemplo, que queremos generar 12 datos, entonces fíjense que el número de clases es 11. Entonces, acá un aspecto importante. Cuando se tienen n datos, por ejemplo, en nuestro caso tenemos 12 datos, entonces, el número de clases, el número, ¿no?, de clases de diámetro es n menos 1, ¿no? N menos 1. Entonces, nosotros tenemos acá 12 datos y el número de clases entonces va a ser 12 menos 1, que serían las 11 clases de diámetro que nosotros tenemos ahí, ¿no? Entonces, esa es una manera utilizando la función de secuencias, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver otra manera, utilizando la función ahora C, utilizando la función de repeticiones. C, utilizando la función de repeticiones. Bien, esa función de repeticiones es rep, ahí. Entonces, ahí también podemos generar nosotros un vector numérico utilizando esta función de repeticiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos, ¿no? Queremos, por ejemplo, obtener un número de repeticiones, ¿no? De un valor, ¿no? Entonces, y que ese valor, por ejemplo, se repita dos veces. Entonces, por ejemplo, acá vamos a colocar generar un vector numérico, ¿no? Un vector numérico, generar un vector numérico de la secuencia, por ejemplo, de la secuencia del 1 al 5, ¿no? Pero que se repita, que se repita 4 veces, ¿no? 4 veces. Entonces estamos diciendo, vamos a generar un vector numérico de la secuencia del 1 al 5, pero que se repita 4 veces. Eso también nosotros utilizamos especialmente en diseños experimentales. Ustedes saben que en diseños experimentales nosotros tenemos experimentos donde tenemos repeticiones, justamente, ¿no? La repetición del tratamiento. Y esas repeticiones nosotros los asignamos. Si yo le doy, por ejemplo, digo, este es el tratamiento 1, y digo, este tratamiento tiene 5 repeticiones, entonces yo quiero que ese número, ese tratamiento se repita, ese 1 se repita 5 veces. Entonces, acá nosotros vamos a generar un vector numérico, y entonces nosotros vamos a llamar a esto, por ejemplo, repeticiones del tratamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver repeticiones, punto trat, simplemente repeticiones trat o repeticiones de tratamiento. Y entonces acá vamos a utilizar ahora la función rep, ¿no? Hemos dicho una secuencia del 1 al 5. Entonces, yo puedo decir entonces acá que el valor X va a ser una secuencia, ¿no? Va a ser una secuencia del 1 al 5.
Entonces nosotros vamos a tener una secuencia del 1 hasta hasta el 5, del 1 al 5, pero eso se va a ir repitiendo, ¿no? Se va a ir repitiendo entonces, hemos dicho cuántas veces, 4 veces. Entonces, para que nosotros definamos el número de veces que se va a repetir, utilizamos el argumento times, y entonces acá vamos a tener cuántas veces queremos que se repita, 4 veces, ¿no? Entonces ahí tenemos el vector numérico, pero este es de la secuencia del 1 al 5, pero que se repita 4 veces. Entonces, a ver si eso que estamos generando justamente acá, entonces vamos a tener repeticiones, punto trat. Entonces, vamos a visualizar si efectivamente nos ha generado ese vector numérico de lo que hemos indicado. Bien, acá tenemos el resultado, vamos a copiar, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho entonces? ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Vamos a copiar. Entonces, justamente hemos hecho lo siguiente. Le hemos dicho que nos genere un vector de una de secuencias del 1 al 5. Entonces, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, pero que esa secuencia se repita 4 veces. Aquí se repite una vez, 2 veces. Aquí se repite 3 veces, 4 veces. Entonces, justamente hemos generado ese vector numérico en función a la orden que le hemos dado, ¿no? Generar un vector de una secuencia del 1 al 5, pero que se repita 4 veces esa secuencia, ¿no? Entonces aquí la primera secuencia es 1, 2, 3, 4, 5, luego se repite una segunda vez, una tercera y una cuarta vez, Ahora, también nosotros, bueno, ya no tenemos mucho tiempo acá. Vamos a continuar entonces con la segunda parte. Ahora, nosotros también, ¿qué podríamos decirlo? Y tal vez es lo que más se utiliza en diseños, que nosotros generemos una repetición del 1 al 5, ¿no? Vamos a suponer que tenemos 5 tratamientos, pero que primeramente coloque los unos, después los valores de 2, luego los valores de 3, los valores de 4 y los valores de 5. Entonces, ahí tenemos que solamente cambiar otro argumento, ¿no? Otro argumento. Entonces, fíjense a ver si nos da tiempo. Vamos a ver acá. Entonces, nosotros podemos utilizar repeticiones, ¿no? Repeticiones, punto trat. Pero acá nosotros vamos a cambiar rep. Entonces, acá vamos a mantener de x del 1 al 5, la secuencia. Pero acá vamos a cambiar. Nosotros queremos ahora que se repita, pero primeramente que estén los unos, después los dos, y para eso vamos a utilizar el argumento is igual, ¿cuántas veces hemos dicho? 4 veces, ¿no? Entonces, acá tenemos, y colocamos entonces repeticiones, punto trat, y ahora ustedes van a poder ver que lo que está generando es justamente lo que le hemos indicado. Fíjense, esto es lo que utilizamos en realidad en diseños experimentales. Entonces, acá vamos a tener estos valores, ¿no? Primeramente los unos, después los dos, los tres, los cuatro, el cinco, ¿no? Entonces, bueno, ya no tenemos más tiempo acá. Vamos a volver entonces con la misma clave. Con la misma clave, por favor, volvemos para la segunda parte. Vamos